Encima de la mesa veis todo mi equipo Canon. Miles y miles de euros invertidos, muchísimas horas de trabajo y lo cierto es que hay cosas que me arrepiento de haber comprado. En este vídeo os voy a enseñar cuáles y por qué. Y no solo eso, sino que también os voy a contar lo que le diría a mi yo del pasado si se planteara invertir en cualquiera de estas piezas. Si a alguno os interesa o estáis pensando en haceros con una, yo creo que esto os puede servir bastante. Podría empezar hablando de las cámaras, pero lo cierto es que no me arrepiento de haberlas comprado. Funcionan muy bien, tienen sus cositas, como todas las cámaras, pero en líneas generales para el trabajo que yo hago son perfectas. Salvo quizá la R5C. Cuando la compré yo creo que me dejé llevar por las especificaciones que tenía y que la diferenciaban de la R5 normal, que básicamente eran el ventilador y los menús de cine. Evitábamos el calentamiento y además implementábamos una serie de características de las cámaras de cine de vídeo profesional de Canon en esta cámara que es muy pequeñita y que además es compatible con todas las ópticas RF. ¿Qué pasa? Como he dicho, me dejé llevar y no tuve en cuenta el problema más grande que ha tenido esta cámara, que es la autonomía. Tiene una autonomía muy bajita y aunque ha mejorado muchísimo con la última actualización, que tenéis vídeo en el canal, lo cierto es que no está a la altura de una R5 o de una R6 Mark II. Para un trabajo como el que hago yo, que es de freelance, de cubrir eventos, de grabar vídeos para clientes más pequeños, no grandes producciones, creo que esta cámara echo de menos la practicidad que me daba o que me dan estas otras dos, la R5 y la R6. Así que me arrepiento de haberla comprado, pues un 50-50, porque luego el 4K 120 fotogramas que tiene es que te enamoras de lo bien que se ve. No hay ningún 4K 120 fotogramas tan nítido, tiene ISO dual, tiene muchas cositas que hacen que esté ahí, ¿vale? Así que la dejo por aquí y vamos a seguir hablando de estas cosas que tengo por aquí. En segundo lugar, ¿qué tenemos? Las ópticas, las lentes. Tenéis vídeo de todas estas que tengo aquí, que son las mías personales, en el canal de YouTube, pero en el día de hoy pues vamos a hacer esta pequeña reflexión que os he dicho al principio. ¿Qué lentes he tenido yo antes de tener estas? RF básicamente han sido dos. El 35mm f1.8 STM macro, que está súper bien, lo recomiendo muchísimo. Y el 24-105 f4 serie L, que también está súper bien y que lo recomiendo muchísimo. Ahora entraremos un poquito más en el tema. Porque sí, amigos, aquí, en esta línea de aquí, es donde creo que he cometido mis mayores errores a la hora de comprar equipo fotográfico y que si lo hubiese sabido antes me habría ahorrado bastante dinero. Y yo creo que todo esto viene de esa falsa creencia que tenemos muchas veces de necesito lo mejor para trabajar o necesito lo mejor para conseguir el mejor resultado, la mejor foto, el mejor vídeo. Y esto, creedme que es falso. De verdad, es falso y hay otras cosas que hay que tener en cuenta que yo no tuve cuando compré estas cosas que os voy a contar ahora y que son muy, muy, muy importantes. Yendo al grano, poco a poco he ido comprando las mejores lentes de Canon. La tríada perfecta o maravillosa f2.8. 1535 f2.8, 2470 f2.8, 70-200 f2.8 y después compré el 100 macro y bueno, este es un Sigma 35 1.4 que lo compré para un vídeo que también os dejo por ahí en el canal, que lo compré tan barato que pues al final me lo he acabado quedando, aunque es cierto que no lo uso mucho, yo soy más de zooms. El primer gran objetivo que compré fue el 2470 f2.8 y este lo tenía clarísimo, clarinísimo, porque cuando lo probé me enamoré de este objetivo, porque es que es ultra nítido, estabiliza súper bien, tiene una velocidad de enfoque que es bestial, en general es que es perfecto. Está estabilizado, un 2470 estabilizado f2.8. Eso no es fácil de ver. Y en este caso lo tenemos y creedme que es, yo creo que la mejor compra que he hecho en cuanto a objetivos. De este no me arrepiento para nada. Y es el que os recomiendo si os estáis planteando hacer una gran inversión en un objetivo que os vaya a durar años y años y que lo uséis pues muchísimo tiempo. Os recomiendo este 2470 f2.8. De hecho, es el que yo llevo anclado a la cámara como el 90% del tiempo. Que por cierto, ahora lo tenéis en oferta en Fotografiarte. Tiene unos 400 euros de descuento o así. Os lo dejo en la descripción y además sabéis que siempre que compréis desde estos enlaces a mí me ayudáis muchísimo y a vosotros pues os cuesta lo mismo. Os lo dejo todos los enlaces de todo ahí abajo por si queréis echar un ojo. Y siguiendo con mi cuento, con mi historia, después compré el 70-200 f2.8
serie L, Canon, pata negra, aunque es un blanquito. Con este tuve muchísimas dudas. De hecho, tuve tantas dudas que pedí ambos objetivos, el f2.8 y el f4, para hacer un vídeo comparativa, que os lo dejo al final de este vídeo por si queréis bichear un poco cuando acabe este vídeo. Muchas dudas y al final ese de necesito lo mejor, lo que os he dicho antes, me hizo decantarme por el 2.8 en vez de por el f4, cosa que a día de hoy pues yo creo que me arrepiento porque lo he sufrido. En la espalda lo he sufrido, sobre todo por el peso y por el tamaño. Aunque no es un objetivo excesivamente grande, sí que pesa 1,70 kg, que son 375 gramos más que la versión F4. Además, la versión F4 es enana, es del tamaño de este, para que os hagáis una idea. Y cabe en vertical, en las mochilas caben todas, porque pues es muy chiquitín. ¿Qué pasa? Que este punto ha hecho que no lleve en muchas ocasiones este 70-200-2.8 en la mochila, por el peso y por el tamaño. Cosa que con el F4 yo creo que sí que habría hecho, y además me habría ahorrado unos 1.200 euros en la compra. O sea que eso pues viene muy bien. En cuanto a nitidez, en cuanto a velocidad de enfoque, en cuanto a estabilización, es idéntico prácticamente. Tenéis la comparativa ahí al final de este vídeo. Y ya os digo, yo creo que sabiendo lo que sé ahora, a mí mismo me recomendaría que comprase la versión F4 y no la 2.8. Y ya el siguiente que compré fue el 1535 F2.8 también. El mejor objetivo zoom gran angular que había fabricado Canon hasta la fecha, de hecho sigue siendo el mejor, pero volvemos un poco a lo de antes. Es un objetivo que pesa 300 gramos más que su versión F4, que además es un 14 milímetros a 35, en vez de un 15 tenemos un milímetro más, es más pequeño, y el 14 cuando lo extiendes, cuando en las posiciones en 15 y en 35 quedan exactamente iguales, entonces en un gimbal se agradece bastante por el tema de la calibración. ¿Qué pasa? Que me pasó un poco lo mismo. Yo básicamente hice otra prueba, hice otro vídeo comparando estos objetivos, que también lo tenéis por ahí en el canal, y me pasó exactamente lo mismo. Dije, joder, ya que tengo el 24-70-2.8 y el 70-200-2.8, joder, no puedo tener el F4, se va a quedar corto comparado con los otros dos, y me decanté por el 2.8. Y creo que también me equivoqué, porque este objetivo básicamente lo uso en su distancia más angular, que es para lo que está. Y lo cierto es que en 15 milímetros, o en 16 o en 20, el desenfoque entre un F4 y un F2.8 apenas lo noto. En 35, por ejemplo, sí que se empieza a notar bastante, pero para esa distancia tengo el 24-70, en 35 milímetros a 2.8. Así que normalmente no disparo a 35 milímetros con el 15-35, pero sí que disparo muchísimo, casi siempre a 15, entre 15 y 20 milímetros, cosa que con el 14-35 también habría tenido, no habría notado tanto el desenfoque que pierdo, y además me habría ahorrado otros 1.200 o 1.300 euros, cosa que pues a día de hoy pues agradecería, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, yo creo que al comprar tanto el 70-200-2.8 como el 15-35-2.8, quizá me dejé llevar demasiado por el necesito lo mejor y voy a por lo mejor, y tendría que haber pensado un poco más en el peso que llevo en la espalda y el tamaño de las ópticas, porque además el 14 en este caso también es más pequeño. Para poneros un ejemplo, cuando estuve en México, que hay varios vídeos en el canal, lo sufrí muchísimo, porque me llevé estas tres ópticas con la R6 y lo sufrí mucho. Mucho. Llevaba en la espalda al final bastante peso. Lo que restaría de la versión F4 en este y la versión F4 en este, al final son 700 gramos, que eso se va notando, y poco a poco vas quitando cositas y vas quitando peso, y hace que vayas a gusto en una caminata por terreno difícil o con mucha pendiente, como era en estos casos, que había muchas subidas, pues si vayas a gusto o vayas muriéndote. Y yo, que además ahora no estoy muy en forma, me iba muriendo, básicamente. Y luego el 100 macro, debo admitir que fue un capricho, porque es una óptica que a mí me encanta, es una óptica súper guay. Es una de esas lentes que son diferentes y que te dejan hacer cosas diferentes. No la uso casi nada, lo cierto es que está nueva, pero bueno, pues en ciertas ocasiones las uso y me parece que por el precio que tiene está bastante bien. Es el objetivo más nítido que he probado yo en lo que son lentes de Canon, y ya os digo que he probado
todas. Eso sí, podríais estar pensando que elegir las versiones F4 en vez de las 2.8 al final nos hace perder un paso de luz que es el doble de luz. Un 2.8 es capaz de captar el doble de luz que un F4. ¿Qué pasa? Que realmente eso, con las cámaras que tenemos ahora y los ISOs que son capaces de manejar, realmente ya no es tan importante. Porque podemos estar disparando a ISO 1600 en vez de ISO 800 y realmente no vamos a ver grano en la imagen. Así que ese punto ya os digo que no os tiene que preocupar tanto. Así que espero haberos ayudado con mi experiencia con todos estos cacharros. Si ha sido así, pues déjamelo en comentarios y te agradecería muchísimo si te suscribes, que al final solo el 20% de los que ven mis vídeos están suscritos. Es decir, hay 8 personas de cada 10 que han visto mis vídeos que no están suscritas. Que es una locura realmente, pero bueno, YouTube es así. Poco más. Espero que os haya gustado el vídeo y os veo en el próximo. Chao.